Buenos días, ¿cómo están todos? Por medio de guía de canción y como entonar como himno en grupo de coro, podemos preparar corazón buena para escuchar palabra, ¿verdad? Cuando encontramos y escuchamos las letras, recibimos gracia de Dios nuevamente. Los miembros de coros siempre están ensayando en sábado a las 5, ¿verdad? Dura más o menos una hora y media. Algún tiempo, si tenemos una presentación, tenemos que practicar más, ¿verdad? No saldrá como este resultado como automáticamente. Por eso cada vez hay que esforzar más y más. Creo que todo servicio de nuestra iglesia igual, ¿verdad? Sonido igual. Ahorita estamos escuchando sonido buena, ¿verdad? Con buena, pero eso no salió automáticamente. Cada hermano está practicando, ensayando, aún no tiene conocimiento, experiencia, nada, y quiere vencer para glorificar a Dios, ¿verdad? Igual, cocina igual. Los hermanas, cuando nació, no tiene talento para cocinar bien. Y también antes de recibir salvación, no tuvo nada como un talento para cocinar, pero aún así, los hermanos quieren participar. Después de Dios dará más conocimiento y talentos para servir bien en nuestra iglesia, ¿verdad? Cada vez nosotros estamos esforzando y evolucionando cada vez para predicar y glorificar a Dios, ¿verdad? Y también algún lugar también ocupa más un servicio para establecer bien iglesia. Por eso, cuando anunciamos un servicio, vamos a participar todos. ¿Por qué? Por medio de participación, nosotros podemos entender presencia de Dios y también podemos entender gracia de Dios en servicio y en reunión. Vamos a orar con mi oración. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, hoy le unimos aquí para escuchar tu palabra. Señor, denos suficiente tu sabiduría, tu gracia en medio de sermón dominical. Aún preparo yo, usted me dio una meditación y también preparó todo para los santos. Espero que los hermanos escuchen con tu corazón para grabar bien tu palabra. Por medio de palabra queremos aplicar tu palabra y sabiduría en nuestra vida cristiana. Es por eso que toda bendición que les trata en la Biblia permanecen siempre en nuestra vida cristiana. Algunos hermanos están predicando evangelio en sus lugares con corazón, cariño y ángel. Señor, espero que dele tu fortaleza para predicar bien fuerte a sus familias y amigos y conocidos. Muchas personas del mundo, incluido hasta nuestra familia, que incrédulos, está corriendo hacia su destino infierno. Pero no abrimos nuestra boca a ellos. ¿Quién puede escuchar? ¿Quién pueda entender tu evangelio, tu palabra, tu esperanza verdadera? Señor, exhórtenos en nuestro corazón y ábrenos nuestros ojos y oídos para ver el estado de ellos. Nosotros tenemos plan para predicar evangelio en retiro de verano. Señor, en medio de retiro de verano queremos rescatar almas
muchas almas perdidas. Cada vez cuando servimos, cada vez cuando participamos en local de Iglesia San José, Señor, denos como un corazón anhelo para orar bien y participar bien con nuestros corazones. Por medio de retiro de verano también queremos glorificar a ti y también queremos aprender vida cristiana por medio de acción de los demás hermanos en Costa Rica. Y pastor, predicador, vendrá después de 2 días para predicar el evangelio en retiro de verano. Cada paso de ellos, Señor, cuídeles, paso de ellos y también lleguen bien y también cuide los salud del grupo de misioneros. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando las dificultades económicamente y los malas salud y también rotos sus corazones y dañado. Señor, por medio de tu palabra queremos curar, queremos recuperar nuestra vida cristiana para agarrar solo tu palabra y tu poder. No queremos confiar en los hombres, los materiales. Cuando encontramos las dificultades, haznos confiar solo tu palabra, tu presencia, tu trabajo, tu poder. Por medio de la unión, por medio de tu palabra, queremos crecer y más. Hoy también queremos comer tu palabra en nuestro corazón. Hasta fin de tiempo, espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para obtener bien tu gracia y tu sabiduría. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4, versículo 2. 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 Están buscando los libros un poco rápidamente, ya pegaron un costumbre, no sé, como ya enseñaron bien, practicaron bien, no. Poco a poco vamos a evolucionar más. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Listo. Leamos juntos con voz alta. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hoy es la 6ª enseñanza del hábito santo. El tema de hoy es hábitos santos. Perseverad en la oración. La oración es el aliento del alma. Sin respirar, una persona muere, ¿verdad? Si no oramos, no podemos vivir una vida de fe apropiadamente. Así que es como la respiración es esencial para sostener la vida. La oración es esencial para la vida de fe. Por eso dice que la oración es un aliento espiritual. Por supuesto, depende de la persona, pero se dice que la persona promedio muere si no respira durante 2 minutos a 10 minutos. La respiración es absolutamente esencial para mantener la vida, ¿verdad? Así como muere el cuerpo sin aliento, así muere la fe sin obras.
Así la vida de fe sin oración es lo mismo que la muerte, ¿verdad? Así como la respiración expulsa el aire en el cuerpo y respira aire fresco, la oración es expulsar los pecados en nuestras vidas y beber la gracia espiritual del Señor. ¿Cómo funciona la respiración? El dióxido de carbono en el cuerpo se expulsa a través de la respiración, ¿verdad? Al mismo tiempo, respiramos aire fresco en el exterior. Así es como funciona la respiración. Se puede decir que la oración es el aliento del alma. No es eso pecado en nuestras vidas. Cuando vivimos en el mundo, cuando vivimos en contacto con el mundo, el pecado entra en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. La manera de desahogar este pecado externamente es a través de la oración. Es a través de la oración que podemos recibir la gracia de Dios, la paz de Dios y el gozo de Dios. Así que podemos decir que la oración es el aliento del alma. A través del aliento de la oración, necesita expulsar el pecado de dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Si el pecado malo entra en nuestro corazón y vida, debemos confesarlos. A través de la confesión, nuestra vida de fe es restaurada y nuestra relación con Dios es restaurada. Vamos a buscar Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 30, versículo 2. Salmos capítulo 30, versículo 2. Salmos capítulo 30, versículo 2. Listo, leamos juntos. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Confesamos nuestros pecados a Dios a través de la oración. A través del aliento de la oración, respiramos el aire de la gracia espiritual. Cuando oramos, respiramos bien aire como alegría, paz y gracia de Dios. Y hacemos que nuestras almas estén sanas. La oración es como el oxígeno espiritual que alimenta la fuerza vital de la fe. Así que la oración es el aliento del alma, ¿verdad? No reconocemos conscientes de lo que respiramos. Aún así, siempre estamos respirando. La oración, como la respiración, es algo que se hace todo el tiempo. Incluso cuando caminamos, oramos. Cuando tengamos tiempo, ¿verdad? Caminando, orando. Incluso cuando trabajamos en casa, oramos, trabajando. Si hay una oración que se viene a la mente al trabajar en una empresa, es orar mientras trabajas, ¿verdad? Trabajando y orando. Pero tenemos que trabajar con atención para no encontrar una peligrosa, ¿verdad? Pero también tenemos el contenido de oración, tenemos que orar.
Si tenemos la oportunidad y tiempo, independientemente de hora del día, necesitamos orar como respirar. Y la oración es una conversación con Dios. Dice que Moisés se enfrentó a Dios cara a cara como si fuera un amigo, ¿verdad? Por supuesto, Moisés no lo vio a Dios. Sin embargo, el hábito de oración de Moisés está registrado en la Biblia como si estuviera frente a Dios. Así que la oración es una conversación íntima con Dios, aquel que más se preocupa por nosotros, ¿verdad? La oración es una conversación. Así que abrimos nuestro corazón al Señor. Las preocupaciones en nuestro corazón, las cosas tristes, las cosas dolorosas, los deseos de nuestro corazón, las diversas cosas que tengamos en nuestros corazones y las diversas tensiones que tengamos en nuestro corazón, estas son cosas que hablamos con Dios. Dios, Señor, estoy preocupado por esto en este momento. Señor, mi corazón está entristecido por esto. Señor, mi corazón está tan duro. Ayúdame. Así que hay que hablar todos nuestros corazones a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es una conversación con Dios. En la vida podemos encontrar con cosas difíciles, cosas tristes, cosas dolorosas y lágrimas en nuestros ojos. Así que derramamos nuestro corazón a Dios. Dios, ha sido muy difícil para mí hacer esto. Es muy doloroso. Esto me ha hecho llorar. Estoy a punto de caer. Ayúdame. Tenemos que derramar nuestro corazón a Dios de esta manera. Entonces, el Señor consolará nuestros corazones, tocará nuestro corazón para darnos una recuperación. La oración es una conversación con el Señor de mi vida. Así que debemos preguntar antes de decidirnos a hacer algo, ¿verdad? Nosotros siempre cuando encontramos una dificultad, solo en ese momento oramos. Pero hay que pensar, ¿verdad? Antes de tomar una decisión, también hay que preguntar a Dios. David siempre le preguntaba al Señor antes de tomar una decisión. Vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 2, versículo 1. 2 de Samuel capítulo 2, 1. Segunda de Samuel, capítulo 2, 1. Segunda de Samuel está antes de Primera Leyes, ¿verdad? Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 1, yo les leo, no todo, solamente un poco corto. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Aquí, hasta aquí. Y también capítulo 5 versículo 19, vamos a ver, capítulo mismo libro 5, 19. Entonces consultó David a Jehová.
David, antes de tomar decisión en guerra o en su vida, siempre preguntó a Dios, consultó a Dios para recibir guía de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Ese ambiente David encontró primeramente. Por eso no sabía cómo podría pasar, cómo podría vencerlo. Por eso siempre preguntó a Dios y consultó por medio de oración. Uno de los buenos hábitos de David era que la preguntaba a Dios antes de decidirse por algo, ¿verdad? ¿Por qué David le preguntó primero a Dios? Esta parte hay que pensar, ¿verdad? Es David, por eso. No, ¿verdad? Él le conoció que Dios es el dueño de su vida. Por eso, nosotros también tenemos que preguntarle a Dios con oración antes de decidir. Y debido a que la oración es una conversación, es un momento para escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Algunas personas no oró, últimamente tomó decisión, solamente después de oró, ¿verdad? Señor, ayúdame, yo tomé decisión guíame en mi plan, en mi decisión. No está bien, ¿verdad? Antes de tomar decisión, hay que orar. Nosotros siempre tomamos decisión, después oramos. Señor, guíame en mi plan, en mi decisión, para recibir buen con mi plan. Pero antes de tomar decisión, tenemos que preguntar, tenemos que orar a Dios. Señor, ¿cuál es buena a mi vida para glorificar a ti? ¿Cuál es buena para crecer bien en mi vida? ¿Cuál es buena para dar una virtud en la iglesia? Señor, deme tu voluntad por medio de palabra, por medio de reunión, etc. Tenemos que preguntar a Dios. Y también, debido a que la oración es una conversación, es un momento para escuchar lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Cuando oramos, no solemos derramar todas las cosas que queremos de Dios y luego terminamos con un amén, ¿verdad? Pero eso no es una conversación, ¿no? La conversación es un tiempo para hablar de lo que queremos decir, pero también para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Así que hay algo que necesitamos para cambiar de hábitos acerca de la oración. Por lo general, cuando oramos, derramamos lo que queremos de Dios. Y luego terminamos en el nombre de Jesús. Pero no es una oración para hablar y terminar unilateralmente, ¿verdad? Cuando oramos, necesitamos sentir que Dios responde a nosotros, a nuestros corazones y mentes. Por eso es importante tener suficiente tiempo para la oración. Cuando Dios le llamó Samuel, ¿qué le dijo Samuel a Dios? Habla, porque tu siervo huye. Al igual que Samuel, necesitamos tiempo para escuchar las palabras de Dios, diciendo, si Dios tiene algo que decirme, lo escucharé. Hay momentos en los que escuchamos la respuesta de Dios en el sermón que escuchamos en la iglesia. Hay momentos en nuestra vida de fe en los que Dios da respuestas a través de las circunstancias y las personas, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, a veces Él nos habla con palabras que tocan nuestros corazones. Pero si no vivimos una vida vigilante en oración, no podemos escuchar ni sentir
sus respuestas. Si incluimos esto en nuestras oraciones, sentiremos la respuesta de Dios. Es un ejemplo. Señor, tengo alguna desviación a la izquierda o a la derecha. Señor, hay algo en mí de lo que no soy digno a los ojos de ti. Señor, ¿ha herido a alguno con mis palabras hoy? Señor, Dios, ¿he hecho algo hoy que oscurezca tu gloria o no? Señor, Dios, ¿hay algo que quieras decirme a través de mi vida hoy? Yo quiero escuchar. Señor, dígame. Entonces, seguramente el Señor dirá lo que quiera decirnos. Te recordará un sermón que haya escuchado o un mensaje que haya leído, ¿verdad? Y en la oración de la mañana debemos orar para depositar a Dios nuestros planes para el día. Dios, en esta mañana le pregunto a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Él se lo dirá claramente. La oración es una conversación con el Señor. Así que es un tiempo para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Pero no tenemos mucho tiempo para eso cuando oramos, ¿verdad? Algunos están orando como el contenido repetidamente, pero eso no es una conversación. Por ejemplo, una persona, cuando encontramos uno con otros, saludamos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? ¿Es conversación o no? Es un saludo nada más. Después si conversamos algo en contenido, eso podemos decir, eso es una conversación, ¿verdad? Una persona está diciendo solamente en oración repetidamente. Cuando consulté como los almas perdidas, los hermanos, cuando predicaron evangelio, yo consulté, ¿verdad? Por eso yo oré para ellos. Pero ellos ya pegaron una costumbre, ¿verdad? Orando con como labios, con suenas. Pero nosotros tenemos el contenido para orar ellos. Por eso orando un poco más, pensando más tiempo, ellos se cortó sus como voz. ¿Por qué? Ya gastó todo como el contenido en oración. ¿Sí me entiende? Por eso yo entendí, ellos están orando formalmente, en forma, ¿verdad? En forma, nada más, no con corazón. Aún vos como incluido con sentimiento, ¿verdad? Como cariño, como deseo. Aún así, el contenido está orando repetidamente. Pero los cristianos no tienen que orar como así. Antes de orar, tenemos que tenemos que buscar el contenido para pedir a Dios, para conversar con Dios. Y también cuando oramos, también tenemos que escuchar, como responder de Dios, ¿verdad? Pero no anhelamos, no sentimos, no entendemos. Nosotros tenemos Espíritu Santo, ¿no? Por eso Dios nos responderá por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando oramos, a veces sentimos una paz verdadera. ¿Por qué? Cuando chocamos uno con otros en la iglesia o en el mundo, no tenemos paz verdadera. Por eso, nuestro corazón es tan duro, no tenemos paz, alegría, nada. Pero cuando oramos en el contenido, nosotros sentimos que Dios está tocando mi corazón. Por eso, derramó todo duro en nuestro corazón. Por eso, cuando oramos, tenemos que
tener el contenido. Tenemos que escuchar, responder a Dios en oración. No estoy diciendo una señal o milagros, ¿verdad? Pero aún así, no ponemos tiempo para orar en nuestra vida. Rápidamente, no podemos pasar 2 minutos, 3 minutos. ¿Por qué? No practicamos. Por ejemplo, una persona tibio no puede conversar mucho tiempo con otra persona, ¿verdad? Pero si practicara bien, podría pensar, podría conversar más cómodamente, ¿sí o no? Igual manera, nosotros también tenemos que practicar en oración. Antes de orar, tenemos que ponernos el contenido en nuestro cuaderno. Antes de comenzar oración, tenemos que verificar. Tengo que pedir, tengo que orar, tengo que conversar con Dios en ese contenido. Después comenzamos oración. Si practicamos, 10 minutos es corto. Ocupa más tiempo para conversar a Dios, ¿verdad? Cuando aún encontramos una dificultad, problema, pedimos, ¿verdad? Señor, ayúdame. Pero estamos diciendo como repetidamente, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Hay que decir, hay que pedir entendidamente. Dios sabe todo. Aún así quiere escuchar nuestro corazón profundamente, detalladamente. Pero no decimos en detalle, ¿verdad? Solamente como en forma estamos orando. Esta parte, esta costumbre, este hábito hay que cambiarlo. Por eso, y cuando oramos, no terminamos en oración. Toda la vida, toda una semana, también tenemos que recordar, porque ya pedimos, pero aún Dios responderá. No entendemos porque no recordamos nuestra oración. ¿Sí me entiende? Por eso, no podemos terminar nuestra oración en como un lugar nada más, no es así. Así que la oración no es solo un lugar para orar y luego termina, sino que es como respirar durante todo un día y vida, y una semana, ¿verdad? Después de orar, Dios quiere responder a nuestra oración con todas sus fuerzas. La oración no se trata de imponer nuestra voluntad al Señor. Pero muchas personas, casi todo, ¿verdad? Nosotros, yo a veces, estamos declarando, ¿verdad? Señor, tiene que responderme, tiene que cumplirme. Pero hay que cambiarlo, ¿verdad? La oración no se trata de imponer nuestra voluntad al Señor. La oración es una conversación con el Señor de nuestra vida, por lo que debemos orar en obediencia a la voluntad del Señor. Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa letra, esa oración es muy famoso, ¿verdad? ¿Quién oró como esto? Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién oró esa oración? Es correcto, ¿cierto? Esta es la voluntad que Dios quiere. La voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Necesitamos oración que rompan nuestros corazones y nos obedezcan. Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró así. Así que Jesús rompió sus propios pensamientos, ¿verdad? Padre, quiero quebrantar mi voluntad y obedecer tu voluntad. La oración es una conversación con el Señor de nuestra vida. Así que debemos obedecer la dirección de nuestra vida que el Señor de nuestra vida quiere. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Por eso, cuando escribió Romanos,
sus ojos estaban tan malas que hizo que Teodoro escribiera el libro de Romanos, ¿verdad? Por eso un hermano, Teodoro, apóstol Pablo pidió a hermano Teodoro para escribir bien como Romanos, para enviar carta en iglesia Lomas, ¿verdad? El apóstol Pablo oró fervientemente 3 veces para ser sanado de su cuerpo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que su enfermedad era poderosa, quebrantó su voluntad y perdonó y aceptó a Dios. Por lo tanto, la verdadera oración no se trata de persuadir a Dios, sino de conocer la voluntad de Dios a través del camino. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser obedientes a la voluntad de Dios, ¿verdad? La oración es el proceso de acercarse a Dios que responde a las oraciones y que solo quiere a Dios en lugar de un regalo de Dios. Un niño cuando recibió un regalo, ¿verdad? Como alegró mucho, ¿verdad? Se alegró mucho. Muchas gracias. Y también como regresó a su cuarto nada más. Creo que su padre como está tristecido, ¿verdad? ¿Cómo? Triste mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Él quiere conversar más a sus hijos. Por eso dio regalo, ¿sí o no? Pero su hijo recibió, regresó a su cuarto. ¿Qué significa? Yo quiero solo recibir regalo. Usted no. A veces nosotros también estamos orando como así, ¿verdad? Solamente estamos orando para recibir algo. Pero Dios quiere relacionar más con nosotros. En oración tenemos que conversar con Dios. La oración es el proceso de acercarse a Dios que responde a las oraciones y que solo quiere a Dios y en lugar de un regalo de Dios, ¿verdad? En lugar de buscar respuesta de la oración, debemos regocijarnos en venir a Dios y estar en comunión con Él a través de la oración. Si padre e hijo no hablan, no está incómodo en la relación, ¿verdad? Muy incómodo. Si no tenemos una conversación con Dios en oración, no está incómodo en la relación con Dios. Entonces, si nuestra relación con Dios es forzado y solo pedimos lo que queremos, ¿será contestada esa oración? Hay que pensar, ¿verdad? Dios no es lámpara mágica, ¿verdad? En primer lugar, es necesario cambiar suavemente la relación con el Padre antes de exigir. Entonces tenemos que decir, Padre, necesitamos esto para que nuestra petición se cumpla más rápidamente, ¿verdad? Por eso, primeramente, hay que recuperar la relación con Dios. Un niño quiere como conseguir algo bueno, regalo, por medio de poder de su padre. Hay que recuperar la relación con su padre, ¿no? Pero siempre los hijos solamente quieren nada más, pidieron nada más a su padre, ¿verdad? Padre, yo ocupo esto, yo ocupo zapatos, yo ocupo nuevos ropas. Solo quieren nada más, pero no relaciono nada con su padre. Por eso yo siempre pedí como mis hijos, ¿verdad? Cuando comimos como en cena, ¿verdad? Yo le dije, si como comemos, no tiene que como regresar a su cuarto como inmediatamente. Vamos a conversar más.
Yo quiero conversar con mis hijos. Por eso yo pedí, hijo mío, vamos a conversar más. Aún no tenemos como el contenido mucho para conversar. Yo quiero conversar con ustedes. Porque los niños, cuando termina su propósito, quieren regresar para ver algo en celular o conversar con sus amigos, ¿verdad? Como estudiar. Pero los padres quieren conversar más. Como desde niño hasta adulto, siempre quiere conversar más con sus hijos, ¿verdad? Por eso, nosotros antes de pedir a Dios, siempre hay que pensar, ¿estoy bien en relación con Dios o no? Hay que pensar. Nosotros ya sentimos, ¿no? Ya experimentamos en Gran Seminario. Los hermanos predicaron muy bien, pero yo cuando vi a ustedes, como dura una semana como en Gran Seminario, los hermanos vivieron como santamente. ¿Por qué? Quiere responder a Dios, ¿verdad? Por eso dura una semana y vivieron fuertemente. Yo vi como ustedes, ¿verdad? Me sentí como me sentí muy alegría y muy bien. Así vivimos como así continuamente hasta el fin de mundo. Nosotros siempre podemos recibir recompensa y responder a Dios, ¿verdad? Por eso, en primer lugar, es necesario cambiar suavemente la relación con el Padre antes de exigir. Después hay que pedir, ¿verdad? Y también, si tenemos pecado, la oración con el Señor no es una conversación de oración. Vamos a buscar Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Listo. Les leo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escucha la palabra de Dios, es lo mismo que obedecerla, ¿verdad? Es solo cuando estemos en la luz del Señor que habrá una verdadera conversación. Si nosotros estamos en pecado, ¿llegaría esta oración a Dios o no? Este punto hay que pensarlo, ¿verdad? Si escuchamos la palabra de Dios por un oído y dejamos que salga por el otro, Dios escuchará nuestras oraciones como así, ¿verdad? El canal de radio de estar sintonizado para que se reciba el sonido. Los radios de comunicación también deben estar en el mismo canal que los demás para que puedan recibir y hablar. Cuando estamos en pecado, no estamos en el mismo canal con el Señor, con Dios. Isaías capítulo 1:15 dice: cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando estamos en pecado, no podemos tener una conversación real con el Señor, con Dios, ¿verdad? Así que si vamos a tener una verdadera conversación de oración, necesitamos estar en la luz. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice: mas la oración, los rectos es su gozo. La oración es el mandamiento del Señor y el
privilegio de los santos. Los oyentes tienen el deber de orar. ¿Por qué? Es el mandato del Señor, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Yo les leo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que oremos. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento se dice que el mandamiento de orar ocurre unas 950 veces. Porque es muy importante orar, ¿verdad? Los hijos redimidos de Dios tienen el privilegio de presentarse ante el trono de la gracia. Dios nos ha dado el derecho de convertirnos en sus hijos, y uno de estos poderes es la oración. Y el beneficio de la oración es que la oración es la clave para resolver problemas. San Mateo capítulo 16, versículo 19, dice que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La oración es la llave para resolver problemas. Así que la oración es la llave del cielo, y cielo que abre las puertas del cielo, ¿verdad? Cuando Elías oró, las puertas de los cielos estuvieron cerradas durante 3 años y medio, ¿verdad? No llovió nada, dura mucho tiempo. Entonces Elías oró de nuevo, y las puertas de los cielos se abrieron y llovió. ¿Qué significa? Los santos tienen poder para abrir puertas del cielo y cerrar puertas del cielo. ¿Sí me entiende? Por medio de nuestra oración podría rescatar las almas perdidas. Por medio de nuestra oración podemos recibir algo buenas para predicar el evangelio. Así que la oración es la llave que puede abrir y cerrar las puertas del cielo, ¿verdad? Los humanos son incompetentes. Dios es todopoderoso. La oración es el vínculo entre esta impotencia humana y la omnipotencia de Dios, ¿verdad? La oración es la clave para entregar nuestros problemas al Señor y resolverlos. Somos como los choferes novatos de nuestras vidas. Cada momento es una experiencia por primera vez, ¿verdad? Pero si hay algún a nosotros lado que sea un buen conductor, tendremos que preguntarle, pedirle, ¿verdad? Jesús es el mejor chofer, conductor de vida. Somos principiantes en el camino de la vida. Es prudente entonces apegarse con fuerza
al volante de nuestras vidas o no? ¿O es sabio dejar que nuestro Señor tome al volante de nuestras vidas? ¿Cómo ponemos al volante de nuestras vidas en el Señor? Oramos al Señor en todas las cosas. Entonces, el Señor conducirá nuestra vida en todas las cosas. Es por eso que Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras. Significa poner nuestra vida en las manos de Dios, ¿no? Entonces nuestro plan en Cristo estará cumplida. Jesús fue a un lugar apartado al amanecer y oraba. El hecho de que comencemos cada día con la oración significa que la oración es igual de importante, ¿verdad? Jesús comenzó su trabajo diario con la oración, pero el problema con los discípulos era que no tenían oración. En la Biblia no menciona nada oración de discípulos, ¿verdad? Cuando acompañaron con Jesucristo. Aún Jesús como se fue para orar un lugar, un monte, pero ellos solamente esperaron. Podría orar. También Dios como enseñó a ellos, ¿verdad? Tienen que orar para no recibir tentación, pero aún así ellos no oraron. La base de la resolución de problemas es la oración. Los discípulos que no oraban, sino que se enfocaban en sus problemas, pueden ser como somos hoy, ¿verdad? Así que la oración significa entregarlo todo a Dios. Por eso, la vida de entrega es una vida de oración. Entonces, debemos encomendar hoy, mañana y el futuro de nuestra vida al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice que el corazón de hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es por eso que aquellos que confían en el Señor en oración son bendecidos y están seguros. Bienaventurados los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová tienen abundancia. Los que confían en Jehová están a salvo. Y Dios es escudo para los que confían en Él. La oración es la fuente de poder del Señor para cumplir la misión del Señor de evangelizar. Vamos a buscar San Lucas capítulo 16, versículo 19. San Lucas capítulo 16, versículo 19. 16, versículo 9. San Lucas 16, 9. Perdón. ¿Qué les dije? Al revés. San Lucas 6, 19, perdón. San Lucas capítulo 6, versículo 19. San Lucas capítulo 6, versículo 19. Este versículo solo los hermanas lean por favor. Las hermanas lean por favor. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Gracias.
Orar es como tener fe en Jesús y tocarlo. Si realmente oramos al Señor, el poder vendrá a nosotros. Si predicamos a nuestra familia y vecinos con ese poder, probablemente se manifestará en nuestro evangelismo. Y los va a llevar a un retiro de verano, ¿verdad? Los hermanos están predicando su familia, su vecino conocido en el retiro de verano. Con esta oración, con este deseo, si oramos, podría recibir responder de Dios correctamente en el retiro de verano, ¿verdad? Hay que tocar manto de Jesús con confianza verdadera. ¿Cómo? Con nuestra oración, ¿verdad? Jesús no está aquí, pero está aquí. Por eso no podemos tocar manto de Él, no podemos tocar como cuerpo de Él, pero podemos tocar ¿con qué? Nuestras oraciones. Por lo tanto, la fuente de poder para cumplir la misión de evangelismo está en la oración, ¿verdad? Cuando tocamos a Jesús, oramos, salen con poder. Cuando nos ponemos en contacto con el Señor a través de la oración, Él nos da poder. Y con ese poder tenemos que evangelizar. El futuro de un cristiano está determinado por sus oraciones a Dios, ¿verdad? La oración es absolutamente necesaria para salvar almas. Cuando los discípulos no pudieron expulsar a los demonios, le preguntaron a Jesús. Entonces, ¿qué les dijo a Jesús a ellos? Vamos a buscar San Marcos capítulo 9, 29. San Marcos capítulo 9, 29. San Marcos capítulo 9, versículo 29. Listo. Leamos juntos. Gracias. ¿Nosotros tenemos poder más que Satanás o no? No tenemos poder más que Satanás. Pero podemos obtener fortaleza, poder de Dios por medio de nuestra oración. ¿Sí me entiende? No tenemos poder más que Satanás. Somos débiles. Sin Dios nadie puede ganar con Satanás, ¿sí o no? Contra Satanás. Pero con nuestra oración podemos recibir el poder de Jesucristo, ¿no? Por eso podemos ganarlo. Los discípulos no pudieron expulsar demonios a un hombre, una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos solamente mostraron como Jesucristo nada más. No oraron, no pidieron a Dios. Por eso no puede mostrar poder de Dios. ¿Sí me entiende? Echarle un demonio de una persona poseída por un demonio es como salvar un alma, ¿verdad? La oración es absolutamente necesaria para que podamos evangelizar a un alma para que pueda ser salvada. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así que los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, no tenían nada, solo el ministerio de la palabra y la oración. Esto se debe a que la palabra y la oración son las cosas más importantes para salvar almas. Durante el día
Jesús estaba haciendo principalmente la obra de Dios, ¿verdad? Jesús estaba haciendo principalmente la obra de Dios. Y Jesús oraba por la mañana y por la noche. Debido a que Jesús oraba por la mañana y por la noche, la obra de Jesús apareció durante el día. Por eso Jesús siempre oraba. ¿Por qué? Jesús es Dios, no ocupa orar. ¿Por qué oró? ¿Por qué? Para enseñarnos. Ustedes tienen poder, pero no oraba. Si no oraran, usted no puede recibir poder de Dios. Dios quiere enseñarnos esta parte, ¿verdad? Por eso Jesús nos está dando un ejemplo bueno. Si queremos hacer el trabajo de salvar almas, si quiere predicar almas, necesitamos orar a primera hora de la mañana y de la tarde, al igual que Jesús. La misión evangelística del Señor es posible al recibir poder a través de la oración. Es por eso que la iglesia primitiva estaba tan ansiosa por orar. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, 14. Yo les leo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso, palabra, significa, ellos esforzaron muchos en oración, para orar. Ellos para obtener, oraron muy bien para obtener poder de Dios. ¿Por qué? En época de recibieron muchas persecuciones, ¿no? Podría llegar un miedo sobre muerte. Pero ellos quieren predicar, quieren evangelizar sus lugares conforme mandato de Jesús. Por eso ellos oraron muy bien. ¿Por qué? Para obtener poder de Dios, para vencerlo. Capítulo 2, versículo 42 también, vamos a ver. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué oraron los 12 apóstoles? ¿Por qué los cristianos de la iglesia primitiva se apegaban a la oración? Esto se debe a que la oración es la fuente del poder para cumplir la misión del evangelismo, ¿verdad? Los acueductos son necesarios para llevar el agua de los grandes lagos a los campos de arroz para cultivar, ¿verdad? Se necesitan tuberías de agua para que fluya el agua de grifo en cada hogar, para tomarlo, para utilizarlo. Hace poco tiempo nosotros también conectamos como acueducto, como agua potable. Por eso hay que utilizar económicamente. Nos cobrará conforme nuestra gasta, ¿verdad? Utiliza. Por eso vamos a utilizar económicamente. Pero yo cuando vi y encontré una
tuvo madre, ¿verdad? Para llevar hasta nuestra lugar local, y conectaron una tubo, medio pulgada. No conectamos, no podemos tomar nuestra iglesia, ese agua. Igual manera, por medio de nuestra oración, podemos llevar poder de Dios hacia nuestro lugar, nuestra vida cristiana, en nuestra predicación también. La oración es una línea conecta que se nutre del poder de Dios, ¿verdad? La clave para ganar la guerra espiritual depende de la oración. Una persona que ora es apasionada y no disminuye. Si no ora, su pasión enfriará fácilmente. Si habremos de ser siempre cristianos celosos, cristianos siempre fervientes, debemos orar todos los días. Eliseo también buscó el poder de Elías, ¿verdad? Eliseo pidió que una doble porción de espíritu de Eliseo sea sobre él. Así que Eliseo no dejó a Elías. Persistió en seguir a su maestro Eliseo. Tenemos que orar persistentemente de esa manera para recibir poder de Dios. Lo que la iglesia necesita en estos tiempos no es un método, sino el poder del Señor. La oración es una confesión de absoluto desesperación de que el poder humano no es posible. Hay muchas razones para no orar, pero la razón más importante para no orar no es por circunstancias ocupadas, sino por el orgullo de que puede vivir por su cuenta. Por ejemplo, una persona no tiene nada de poder, por eso no puede comer, no puede trabajar, no puede caminar. ¿Pedirá o no a otra persona? Sí, pedirá. Porque no oramos. Tenemos un poder. Estamos reconociendo solamente nuestro poder, ¿verdad? Tenemos duda, una duda. Tenemos una duda en oración. Por eso no confiamos correctamente. Por eso no oramos. Es un orgulloso, ¿verdad? Dios está buscando personas que oren. Está buscando personas que puedan ser usados por el Espíritu Santo. Es decir, personas que sean buenas en la oración. Así que lo que necesitamos es oración, no una variedad de métodos. La oración nos da la fuerza para perdonar a los que se nos oponen, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 109, versículo 4. Salmos 109, versículo 4. Yo les leo: en pago de mi amor me han sido adversarios. Leamos juntos: mas yo oraba. Rey Saúl persiguió a David durante más de 10 años, pero David continuaba orando, ¿verdad?, para él. Es por eso que David tuvo el corazón de perdonar al rey Saúl. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice que no seas vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal.
para vencer el mal con el bien. Solo podemos hacerlo si tenemos un corazón que perdona a los demás a través de la oración. Los israelitas murmuraron contra Moisés, pero Moisés oró por ellos, ¿verdad? Siempre. Así que Moisés tenía un corazón que perdonaba. Por eso debemos orar también por los que no odian, por los que nos odian, por los que se nos oponen. La oración tiene el beneficio de mantenernos despiertos y no tentados, ¿verdad? La oración tiene el beneficio de adquirir sabiduría. Es por eso que Santiago capítulo 1, 5 dice que y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Cuando Salomón oró por esa sabiduría, el Señor se la dio, ¿verdad? La oración tiene el beneficio de proteger los corazones y las mentes. Lo entregamos al Señor a través de la oración. Vamos a buscar Salmos también, 107, versículo 28 al 29. Salmos 107, 28 al 29, yo les leo. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. La ansiedad nos llegó como una tempestad, ¿verdad? Como una tempestad. Nuestro corazón están a punto de ser atormentados, como si estuvieran a punto de golpear las olas. En ese momento debemos orar a Dios. Entonces, así como Jesús le dijo al mar, calla, enmudece, se calmará en un instante y el Señor clamará nuestros corazones de esta manera, ¿verdad? De modo que la oración puede calmar las olas de aflicción. Y lo que es mejor, puede revertir las situaciones. Por eso, cada vez tenemos que pensar, tenemos que preguntar a Dios, tenemos que consultar a Dios. ¿Por qué? Por medio de esta oración, nosotros podemos cambiar nuestro ambiente, circunstancias, pero no oramos, quedará mismo lugar. No conversamos con Dios, Dios no derramará su poder, aún Él sabe todo nuestra circunstancia, esperará hasta que nosotros oraremos a Él, ¿verdad? Cada vez Dios nos permitió los ambientes duros, circunstancias duras. ¿Por qué? Dios quiere conversar con nosotros. A veces, por eso Dios permitió un ambiente duro, circunstancia duro, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos solamente por eso clamamos a Dios. Señor, ¿por qué me permitió este ambiente duro, circunstancia duro? Quíteme, yo no quiero, no puedo. Pero en ese momento hay que meditar. Dios mío, ¿por qué me permitió este ambiente? Cierto, yo perdí oración. Señor, voy a regresar a mi lugar
en oración para conversar contigo, ¿cierto? Originalmente yo no tengo nada, pero con usted yo dura mucho tiempo yo tengo mucha alegría por usted, pero yo perdí alegría, gozo, satisfacción tampoco, porque ya perdí mi oración. Voy a regresar a mi lugar. Con este ambiente podemos entenderlo, ¿verdad? Por eso, y voy a poquito más predicar sobre el tema de oración siguiente domingo, ¿verdad? Domingo venidera, nosotros estaremos en local de San José. Por eso, domingo de abril también voy a predicar sobre el tema oración para aceptar bien en nuestra vida cristiana. Yo quise terminar un poco más rápidamente para la reunión de general, pero pasamos más, ¿verdad? Pero todavía no llegó, como 2:30. Y no sé, los hermanos, casi todos los hermanos participarán en el retiro de verano. Aún no pueden participar en el retiro de verano. Vamos a orar juntos. Con oración podemos batallar en mismo lugar, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Nuestro cuerpo no podemos llevar como lugar guerra espiritual, pero aún así podría enviar nuestra oración en guerra espiritual en local de Iglesia San José, ¿verdad? Por eso nosotros esta semana batallaremos juntos en oración. Vamos a orar, finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por permitirnos este domingo para escuchar tu palabra y grabar en nuestro corazón. Señor, confesamos que no oramos mucho en nuestro lugar. Señor, no pedimos mucho, no consultamos mucho a ti. Cuando encontramos muchos ambientes, circunstancias, siempre buscábamos nuestra manera, método para solucionarlo. Pero ahora ya entendemos por qué tú nos permitió los ambientes y circunstancias. Señor, queremos regresar a nuestro lugar, oración, para conversar contigo. Y también cuando oramos, queremos escuchar tú responder en palabra, en relación con las personas y nuestros ambientes. Por medio de nuestra oración, queremos recuperar la relación contigo. Por medio de nuestra oración, queremos rescatar muchas almas perdidas. Por medio de nuestra oración, queremos establecer los fe de hermanos. Señor, nosotros ya escuchamos. Haznos aplicar las palabras que escuchamos en hoy local de la iglesia. Por medio de aplicación, también queremos que dar muchos recompensa. Algún día también queremos más recibir recompensa y bendición de ti. Señor, en el mundo muchos misioneros, muchos pastores están predicando evangelio, y también con los hermanos está esforzando mucho para evangelizar sus lugares, sus países. Señor, dame tu poder para evangelizar bien en época de fin. Cuando encontramos los señal de fin, nosotros queremos tomar una meditación, queremos tomar una temor que perder nuestras familias, incrédulos y amigos y vecinos. Por medio de nuestra predicación queremos predicar tu esperanza verdadera. Señor, continuamente nosotros reuniremos en reunión general. Espero que derrame tu gracia para entender y recibir tu gracia. Gracias por estar con nosotros hasta el final de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.